Hola amigos, damos comienzo a un nuevo programa de Crónicas de Chimenea. El tema que hoy vamos a abordar es el mundo de los loberos españoles. La bestia por un lado y el hombre por otro van a ser los verdaderos protagonistas. Nos acercaremos a diferentes lugares del país para bucear en sus archivos y sacar a la luz todas estas crónicas que en su día traían en vilo a muchísimas poblaciones. Os invitamos a que nos acompañéis y al final del programa seáis vosotros mismos los que saquéis vuestras propias conclusiones. El lobo es un animal que históricamente ha estado denostado y perseguido por el hombre, no tanto por el hecho de que se lanzase al rebaño de un determinado pastor, sino por que su piel era muy valiosa para determinadas instituciones y porque estos organismos y estas instituciones precisamente se dedicaban al mercadeo de dichas pieles, desde la monarquía, que animaba a muchísimos hombres a que precisamente salieran a la caza del lobo para que pudieran contraer de él la piel, sacársela para poderla vender. Hay cantidad de ejemplos donde los reyes de España, por escrito, precisamente, ¿no?, dedicaban una animación a la población para que saliesen a la caza y captura del lobo e incluso de zorros, para que su piel fuese vendida. Se les iba lógicamente a pagar, a dar un premio, que así era como se le denominaba, y digamos que por esa razón fueron muchísimos los lobos que fueron exterminados en este país, en España, inclusive prácticamente hasta llegar a su exterminación, derivado de esa realidad. Los mismísimos también pastores, a través del Consejo de la Mesta, también propagaban esta idea de salir a la captura del lobo para sacarle la piel, al igual que a los zorros, con ese fin que ya hemos indicado. Pero esta no es la temática en sí que queremos tocar, aunque luego hablaremos un poco también al final de esta realidad de que hay que proteger al lobo y hay que tenerlo siempre, como en paños blancos, ¿no? Porque sin duda alguna es un bellísimo animal que no merece ser perseguido, sino todo lo contrario, ¿no? Y hoy en día hay muchísimas asociaciones, muchísimos grupos que están a favor de la defensa del lobo y de la protección de este animal tan nuestro, tan autóctono y tan nativo de la península ibérica, el lobo ibérico. Pero el programa de Crónicas de Chimenea quiere hoy dirigir su temática hacia el mundo de los loberos, que sin duda alguna, a pesar de que haya una mala imagen, ¿no?, de estos hombres que solían llamarles en muchísimos lugares encantadores de lobos, hay que decir de ellos que eran personas que realmente se dedicaban, entre otras razones, a proteger al lobo y sobre todo a una gran cantidad de ellos, ¿no?, sobre todo en los pueblos. Recordemos que los loberos precisamente se caracterizaban por dominar y por controlar a los lobos, que a veces solían atacar a determinados rebaños que precisamente estaban en ese espacio que pertenecía al lobo y no a la oveja o a la cabra del pastor, sino que por descuido o porque el pastor era demasiado interesado en los pastos que estaban en la montaña, acercaba a su rebaño hasta el espacio que controlaba y dominaba el lobo, y como tal, el instinto natural de este animal hacía que saliese de alguna forma a la captura de alguna pieza de este conjunto de ovejas o de cabras. Pero el lobero, sobre todo, su misión era la de proteger también, como no, el ganado de los pobladores de esa ciudad o pueblo al que pertenecía, y se encargaba precisamente de ir hasta las madrigueras de estos animales, cogerle los lobeznos, no tanto con la intención de matarlos, sino todo lo contrario, para domesticarlos, y de esa forma, con esos lobos, una vez que fuesen mayores, él podría, como no, también luchar contra otros lobos que se acercasen muchos a las poblaciones y que viniesen precisamente a atacar esos rebaños que hemos indicado. Y además este hombre, el lobero, la figura del lobero, se caracterizaba por ir por las poblaciones pidiendo una determinada cantidad de dinero a los ganaderos a cambio de que él le iba a proteger su rebaño. Esto es una realidad documentada que incluso la propia monarquía y los propios gobiernos españoles
bueno, pues pagaban al mismísimo lobero, amén de la población, para que hiciese precisamente esta misión. Hubo loberos que también se caracterizaron, bueno, pues por de alguna forma ser un poco usureros en algunas poblaciones, y si alguna mujer o algún hombre o algún pastor no le daba una determinada limosna por el trabajo que le tenía que realizar de proteger su ganado, porque a lo mejor en ese momento pues esa persona no se la podía dar, hubo loberos que fueron un poco vengativos, de ahí que algunos, bueno, pues utilizara esa manada de 6, de 7 lobos que tenía ya crecidos porque los había domesticado desde pequeño, como hemos indicado anteriormente, y para vengarse de esa falta de donativo que le dio esa determinada mujer o ese determinado hombre, mandaba a esa manada que él controlaba a que atacase el ganado de esas personas. De ahí la importancia del lobero en este tema, porque, como hemos dicho anteriormente, su misión no era tanto la de asesinar a los lobos y quitarles la piel, como sí hacían muchísimos pastores y muchísimos hombres de poblaciones determinadas de Extremadura por el dinero que a veces necesitaban, siempre auspiciado desde la monarquía, a los reyes, los que, sobre todo, y el Consejo de la Mesta, los que, como hemos dicho antes, bueno, pues influenciaban para que estos hombres saliesen al campo, bueno, pues con sus cepos y con otro tipo de armas, con la propia pólvora, para precisamente, bueno, asesinar a estos animales. Pero tenemos un caso muy especial, sobre todo en un pueblo de Toledo, en Margeliza, donde Juan Jiménez se caracterizó por todas estas historias, ¿no?, que hemos comentado de, bueno, pues con su manada de lobo que había criado, precisamente defender el ganado de estas personas de Margeliza, pero algunos vecinos no le daban lo debido, y él pues actuaba en consecuencia, y precisamente, bueno, pues hacía que sus lobos asesinasen mulas, yeguas, burros y, como no, ovejas y cabras de esa población. Era tal el temor que tenían hacia este personaje hasta hacia Juan Jiménez, que tuvieron que denunciarle al Santo Oficio por estos hechos que practicaba. Y en las declaraciones de algunos vecinos, bueno, cuentan que Juan Jiménez decía que él, inclusive, para controlar bien los lobos, hacía pacto con el mismísimo demonio. Y una mujer en concreto de Margeliza, bueno, pues le pregunta: ¿y cómo haces ese pacto, no? Y dice que lo hacía con una gota de sangre de su propio cuerpo, entregándosela al príncipe de las tinieblas. Y además, para romper dicho pacto, que fue otra de las preguntas que la mujer le hizo, la contestación de Juan Jiménez era precisamente, bueno, pues que había que rezar una oración, nada más y nada menos que al patrón de los animales rabiosos, ¿no?, que es San Antonio, rezándole, bueno, pues un salmo, una determinada oración a este santo. Parece ser que ese pacto con el demonio que él decía que había hecho se podía romper. Por lo tanto, este hecho en sí era más que suficiente para que Juan Jiménez fuese castigado por la Inquisición, y así lo fue. Fue azotado con 200 azotes por las calles de su pueblo y en Toledo, 100 en su pueblo y 100 en Toledo, y bueno, pues fue ensanbenitado, y su San Benito, como ya hemos dicho en algunos otros programas, se colgó en la iglesia de Margeliza. Pero no es el único caso que tenemos. Tenemos a Juan Osorio también, otro lobero famoso, natural de Ribagorda, aunque era conocido como el lobero de Castejón, un pueblo de Cuenca, de donde él también era natural, y cuenta el documento que este señor también se caracterizaba por lo mismo que el anterior, pero sobre todo se le veía por las calles del pueblo pasear con su hijo, ¿no? Esos niños loberos que aprendían precisamente de sus padres esas lecciones de cómo cazar a los lobeznos, cómo domesticarlos, y sobre todo cómo, bueno, desarrollar luego ese trabajo de hacer, ¿no?, que el lobo que venía a atacar una manada precisamente huyese, porque estos lobos iban contra él. Eran, en definitiva, como hemos dicho anteriormente, protectores del lobo, ya que no los asesinaban, dejaban que se marchaban, pero esos lobos sabían que ahí había una manada, y como tal, el terreno, quien lo llenaba de orines, era esa manada, ¿no?, de este lobero.
pero cometió un grave error, y ese error fue precisamente, bueno, pues el hacer lo mismo que el anterior, el hacer un pacto con el demonio, y como tal la Inquisición también tuvo que intervenir contra él. Por lo tanto, estamos hablando de que los loberos se caracterizaban por todas estas buenas intenciones, y a veces malas también, pero también por esas enseñanzas a, bueno, pues a esas otras generaciones, en este caso sus hijos, que en el caso de Juan Osorio, el lobero de Castejón, decían los vecinos que le veían pasear por las calles de sus pueblos. Detrás del niño iban los lobeznos pequeños, y que cuando el niño aullaba, también lo hacían los mismísimos lobitos. Por lo tanto, digamos que esa simbiosis, esa compenetración, ¿no?, que tenía tanto el lobero con su manada, como el niño también con los lobos que su padre había domesticado, era vital para que el día de mañana pues pudiese también, como no, dominar a esos animales. Pero si hay también otro niño lobero que además es bastante famoso en España, precisamente porque desde muy pequeño ya se dedicaba a ir a las cuevas, ¿no?, las madrigueras de los lobos, a buscar a los lobeznos, era un niño llamado Juan Bravo, que era natural de las Urdes, y que precisamente luego, cuando creció ya de mayor, fue uno de los loberos más famosos de ese contorno, y además hoy en día incluso tiene calles en sus pueblos, en la Mesta. Este Juan Bravo, que era un niño de 7 años, ya su padre le enseñaba, que también era lobero, bueno, pues la forma de domesticar a estos animales. Él iba a las madrigueras, y cuenta su padre que una vez, en un mes de invierno, precisamente ya tocando el mes de enero, pues se metió en una de las madrigueras y empezó a sacar lobeznos. Y cuando le quedaban como 2 o 3 lobeznos, bueno, pues quedó como si estuviese apretadísimamente ahí metido, y que no podía salir de la madriguera. Por lo tanto, el padre, asustado, y el niño también claustrofóbico en ese momento, bueno, pues dice el padre que se espere, que va rápidamente al pueblo a intentar buscar, bueno, pues un azadón para poder quitar algunas de aquellas piedras. Y cuando el niño está precisamente metido ahí en esa cueva, con los pies hacia afuera, siente que un ruido, ¿no?, un ruido que está muy cerca, y el hocico de un lobo que está frío, según dice el documento, y le empieza a lamer lo que son sus piernas, ¿no? Él sabía que no se podía mover, que se tenía que hacer el muerto, pero no era la madre de los lobeznos, era el padre de los lobeznos. La madre se encontraba dentro de la madriguera, dentro del lugar donde estaban los lobeznos, estaba dormida, no se había dado cuenta de que el niño le había quitado ya algunos lobeznos, pero en un momento determinado parece ser que el chaval, bueno, pues tentó la pata de la loba, y bueno, la loba parece ser que no despertó. El padre, cuando llegó, intentó, bueno, pues sacar al niño como pudo en ese momento, y bueno, pues parece ser que incluso llegó a hacerle un rasguño lo suficientemente importante en su cuerpo, porque según cuenta, dice que una gran parte de su costado, de carne, quedó agarrada, ¿no?, a una de estas rocas que formaban la madriguera. Al final, bueno, pues tuvieron el padre, que estaba completamente lleno de cicatrices por las diferentes luchas que a veces había entablado con la loba, sobre todo a la hora de ir a quitar lobeznos. Parece ser que se tuvo que enfrentar de nuevo con la loba, y bueno, pues al final tenía sus fórmulas, ¿no?, para acabar con estos animales, y era una faca, una importante navaja que tenía, y que hacía que con 2 o 3 puñaladas a veces pues el lobo pues muriese, ¿no?, sobre todo porque él siempre le ponía de presente su brazo, siempre bueno, pues camuflado con una buena manta, de ahí que el lobo mordía la manta y aprovechaba para darle precisamente, bueno, pues ese facazo que en ese momento había que darle para salvar la vida, en este caso de su hijo. Estas son 3 historias que sin duda alguna pone de manifiesto que los loberos en sí pues no eran esos hombres dedicados realmente a asesinar a los lobos, sino todo lo contrario, ¿no? De ahí que este programa de hoy salga en defensa de este animal y decir a voz en grito que tenemos que proteger al lobo, que tenemos que
que mimarle más, y hoy en día todos sabemos que incluso, bueno, pues se dan subvenciones a determinados ganaderos si ven que alguna de sus redes bueno, pues se las ha matado un lobo, aunque hay mucha picaresca en todo esto. Hay muchísimos ganaderos que a lo mejor los lobos no le han matado ni siquiera una sola oveja y dicen que sí, que le han matado determinadas ovejas, ponen una determinada cantidad, sobre todo para cobrar esa subvención que saben que el gobierno da. Por lo tanto, seamos conscientes de que el lobo es un animal que la naturaleza nos lo ha puesto precisamente para hacer alguna misión, una misión de equilibrar precisamente, bueno, pues todo su entorno, si no las plagas y determinados problemas podríamos tener si el lobo desapareciese de nuestro entorno, ya que al comer bueno, pues cadáveres hace que plagas de mosquitos, de moscas, etcétera, bueno, pues no estén, ¿no?, en muchísimos lugares. Recordemos que hoy en día estamos viendo también cómo, por ejemplo, otro animal, el buitre, que es un animal también carroñero, al faltarle precisamente, bueno, pues esos animales que siempre morían en los campos, hoy ya no mueren, hoy se calcinan o se le echa cal y se entierran, pues estos animales están llegando a venir a las mismísimas poblaciones y a atacar pues animales que antes no habían atacado nunca, como puede ser una oveja. Pero a veces el problema de todo esto, quien lo crea es el hombre, no es la naturaleza. Por lo tanto, creo que nos tenemos que poner firme ante estas realidades y ver al lobo, que es el protagonista de este programa, como un amigo y no como un enemigo. Y sobre todo, recordar lo que dijimos al principio, que había ciertas instituciones, ciertos organismos, como la monarquía, que decretaban determinadas normas para que vecinos de determinados lugares saliesen a la caza del lobo, pero no con el fin de exterminarlo por el daño que pudiera acometer contra una determinada manada, sino por su piel. El tráfico de pieles de zorro y de lobos estaba muy potente en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, inclusive a principios del XX, y esto hizo que prácticamente el lobo quedase exterminado, y no tanto por el hecho que a veces se nos cuenta de que son los pastores los que realmente han acabado con ellos. No, habían incentivos económicos, premios, que así es como se denominan en los documentos, que daban estas instituciones a cambio de las pieles, porque los reyes tenían que llevar, pues eso, abrigos de piel de lobo, de piel de zorro, y eso España tenía bastantes animales de esas características y animaban a la población a que saliesen a la caza de los mismos. Como ya sabéis, podéis seguirnos en Twitter, nos podéis seguir en YouTube, nos podéis seguir en Facebook, y Crónicas de Chimenea, como siempre, estará aquí con todos vosotros ofreciéndoos temas importantes, como puede ser este del lobo o otros anteriores que ya habéis visto, y muchos más que vendrán a posteriori y que sin duda alguna no os van a defraudar, porque tanto Crónicas de Chimenea como ustedes son los que hacen este programa, y ambos somos los verdaderos protagonistas.